San Pedro, en gran parte en el estado de Aguascalientes, está altamente contaminado, tanto en el agua como en los sedimentos. Esto se debe principalmente a muchas actividades urbanas, industriales y agrícolas a lo largo del cauce. Durante décadas, varios estudios científicos e informes de los medios han documentado cómo ha empeorado la calidad del agua. Para lograr esto, se ha aplicado algunos indicadores físicos, químicos y microbiológicos para establecer el nivel de contaminación y seguir su variación en diferentes lugares y en función de las estaciones. Estos parámetros incluyen el oxígeno disuelto, demanda bioquímica de oxígeno, sólidos totales, nitrógeno, fósforo, coliformes fecales, entre otros. Los resultados indicaron un deterioro de la calidad del agua del río, particularmente en áreas urbanas e industriales, donde las adecuadas entradas directas del descargas no tratadas dañan el ambiente acuático. Ahora bien, el notable crecimiento demográfico de Aguascalientes, junto con su desarrollo económico, ha generado intensa presión sobre los recursos hídricos. Según datos de la Conagua, el agua superficial disponible solo cubre el 35% de las necesidades del sector agrícola. El resto de la demanda del sector, junto con el 100% de las necesidades de los sectores industrial y doméstico, se satisface mediante la destrucción de agua subterránea en 5 acuíferos que existen en la entidad. En conjunto, los acuíferos de la región presentan una sobreexplotación alarmante, cerca del 100%. El caso más crítico es el acuífero del Valle de Aguascalientes, que se encuentra justo debajo del cauce del río de San Pedro. Esta explotación excesiva ha generado consecuencias graves, cambios en el flujo del agua subterránea e incluso grietas en el suelo de subsidencia. Esto representa un riesgo mayor, ya que facilita la infiltración del contaminante hacia el acuífero. Este problema se agrava si tomamos en cuenta que, según los datos de la Conagua, el río San Pedro no cuenta con flujo base y recibe aproximadamente el 96% de las aguas residuales generadas en el estado, lo que equivale a 120 millones de metros cúbicos al año. De esta cantidad, poco más de la mitad han sido tratadas, mientras que el resto se vierte directamente sin tratamiento alguno. Además, estudios realizados por el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, IMTA, ha encontrado compuestos orgánicos persistentes tanto en el cauce del río como en sus afluentes. También se ha identificado la presencia de materia orgánica, fósforo, nitrógeno, detergentes tipo SAM y metales pesados como aluminio, cadmio, cromo, hierro, mercurio y plomo. De manera preocupante, cerca del 60% de las muestras analizadas mostraron niveles de toxicidad aguda, lo que indica una fuerte contaminación y un serio riesgo ambiental para la salud pública. En cuanto a la cantidad del agua subterránea, se han generado concentraciones por encima de lo establecido en la NOM 127 para fluoruros, arsénicos, mercurio y plomo, así como la presencia de fenoles, detergentes y coliformes fecales antes mencionados. Por lo tanto, la contaminación del río San Pedro no solo representa un riesgo potencial para la salud de la ciudad, comunidades cercanas, sino que también constituye una amenaza directa para el acuífero del Valle de Aguascalientes, que es la principal fuente de agua potable en el estado. Con esta información nos enlazaremos directamente con nuestros compañeros al estado de Aguascalientes, con dirección norte-sur, cubriendo una distancia en línea de aproximadamente 90 kilómetros hasta su confluencia en el río de Santiago, en el estado de Jalisco. Buen día, hablando desde Aguascalientes, les compartimos los 3 tipos de contaminantes que se encontraron en nuestras pruebas realizadas. El primero fue los contaminantes físicos. Estos son los principales contaminantes que se encuentran como sólidos suspendidos totales. Incrementan la turbidez del agua e interfieren en la fotosíntesis de organismos acuáticos. En cuanto a los contaminantes químicos, tenemos 2 tipos, que son inorgánicos y los orgánicos. Los orgánicos son la demanda bioquímica de oxígeno, que es un indicador clave de materia orgánica en el río. Los valores elevados de este reflejan la presencia de residuos biodegradables que consumen oxígeno disuelto. También contamos con compuestos inorgánicos. Se han identificado nutrientes como nitratos y fosfatos provenientes del uso de fertilizantes y aguas residuales de compuestos que favorecen la euforización, generando proliferación de algas y disminución del oxígeno. Hablando de los contaminantes biológicos, el vertido de aguas negras no tratadas ha generado una alta carga de bacterias de coliformes fecales, virus y parásitos intestinales. Estas condiciones suponen riesgos de enfermedades gastrointestinales y dérmicas para las comunidades humanas que interactúan con el río.
efectos en la salud que pueden causar gastroenteritis, fiebre tifoidea y cólera, así como infecciones cutáneas y oculares. En los efectos ambientales pueden tener alteración de las comunidades microbianas naturales y transmisión de patógenos entre especies acuáticas y terrestres. Haciendo un comparativo con la norma 127 y los valores reportados dentro de estos contaminantes, podemos observar que en la mayoría de estos no cumplen con el valor reportado. Asimismo, el único que cumple es el pH. Dando de acuerdo con los establecidos por la norma 127, el agua del río no es apta para consumo humano sin un tratamiento previo, ya que supera los límites de parámetros clave como oxígeno disuelto, coliformes fecales y turbines. Es de suma importancia saber que estas condiciones pueden tener diversos efectos sobre la salud humana y el medio ambiente. Un ejemplo de ellos son los efectos que provocan la disminución de la penetración de luz y esta afecta directamente a la fotosíntesis acuática, daño a las branquias de peces y organismos filtradores, y la percepción negativa de la calidad del agua por parte de la población local. Y que tomar en cuenta que también existen diferentes problemáticas al cuerpo humano. Dentro de los efectos contaminantes que estas tienen, podemos encontrar que los compuestos como el nitrato tienen riesgos de metahemoglobinemia en lactantes. Con los metales pesados pueden provocarse neurotoxicidad y acumulación en tejidos, y en otras sustancias orgánicas existen afectaciones como irritaciones cutáneas y problemas respiratorios en contacto prolongado. Igualmente antes mencionado, también existen afectaciones al medio ambiente. Con estos contaminantes, los compuestos también pueden tener afectaciones graves, de las cuales algunas pueden ser irreparables, recordando así a la comunidad que sin un tratamiento previo esta agua de río no es apta para el consumo humano. Una de estas propuestas de tratamiento es el tren de tratamiento para la potabilización del sitio de estudio de acuerdo a la norma 127 antes mencionada. En esta tenemos diferentes etapas, que es la captación, el pretratamiento, la sedimentación, la filtración, la desinfección y el almacenamiento con su distribución. Este proceso se construye una estructura de captación protegida en la cual las diferentes etapas le quitan las ramas, plásticos, escombros flotantes, protegiendo el equipo pesado, colocando después de ellas, permitiendo el curso del agua permanente. Sin olvidar uno de los pasos más importantes, que es la coagulación-floculación, en la cual se añaden coagulantes como sulfato de aluminio para aglomerar los sólidos. Y así los posterior a la coagulación-floculación existe la sedimentación. En este tren, el agua previamente tratada pasa por un clarificador de flujo horizontal donde los flóculos desarrollados se depositan en el fondo del tanque y se podrán eliminar. Posteriormente, la filtración en ella los filtros de taza rápida se pueden consistir en arena, antracita y grava. Si se desea, también se puede incluir carbón activado para la eliminación de compuestos orgánicos. Por último, tenemos la desinfección, el almacenamiento y distribución. Para garantizar la potabilidad, se añade desinfectante para sanear el agua, eliminando bacterias y virus y otros organismos peligrosos. Además, se puede emplear radiación ultravioleta opcionalmente para mejorar la desinfección sin generar productos químicos, almacenándolo en tanques limpios y confinados para que no se vuelvan a contaminar. Al analizar los valores reportados del agua del río de San Pedro y compararlos con los límites que establece la norma 127, nos damos cuenta de que esta agua no cumple con los requisitos necesarios para considerarse potable directamente. Algunos indicadores como la demanda bioquímica de oxígeno, la turbidez, el color aparente y la presencia de coliformes fecales se encuentran muy por encima de lo permitido, lo que refleja un alto nivel de contaminación y presenta un riesgo para la salud. A pesar de esto, con un tratamiento adecuado que incluye etapas de captación, pretratamiento, sedimentación, filtración y desinfección, sí es posible reducir estos contaminantes hasta niveles seguros. Por lo tanto, aunque el agua en su estado natural no sea apta para el consumo humano, con un proceso de tratamiento correcto puede transformarse en agua potable que cumpla con la norma y sea segura para la población. Agradecemos su atención y tiempo prestados.